Existen instituciones, inclusive dentro del Estado actual, que se encargan de capacitar a los familiares persistentemente para lograr que el familiar de una persona con discapacidad no me haga algo que se llama síndrome del quemazón, del burnout, porque es un síndrome que frecuentemente quema rápidamente al familiar en algún momento dado de sus cuidados, sobre todo en pacientes que son extremadamente requeridos de una dependencia de la familia, ¿no? Los criterios obviamente de aceptación, de tolerancia, de educación, referidos a la discapacidad tienen mucho que ver también de acuerdo al grado de discapacidad y al tipo de discapacidad, ¿no? En el caso de discapacidad mental, vamos a ser puntuales, por ejemplo, hay discapacidades que si son detectadas a tiempo, o enfermedades mentales, por ejemplo, que son detectadas a tiempo, el grado de discapacidad es mínimo, por lo tanto eso muchas veces no depende del paciente, depende del familiar. Entre más temprano uno detecta estas patologías, menos será la discapacidad que cree y por lo tanto menos la carga a la sociedad. Un niño que tiene problemas de discapacidad auditiva, doy un ejemplo, entre más temprano se intervenga para que logre adquirir ciertas destrezas para comunicación, va a ser mucho mejor su evolución. Lo mismo para discapacidad visual, lo mismo para cualquier otro tipo de discapacidad. El medio en sí en el que nos desenvolvemos es bastante alienante y muy discriminador. No vemos obviamente muchas veces señales destinadas a personas con discapacidad. Eso habría que también ir cambiando, ¿no? En el paciente con discapacidad intelectual yo creo que hemos hecho bastantes pininos, o sea, hemos avanzado bastante porque hemos logrado obviamente ejecutar planes como para que el discapacitado intelectual leve tenga niveles de introducción a educación, por lo tanto ya es educable, lo que antes generalmente se quedaba en casa, y al ser educable es bastante más autónomo e independiente y por lo tanto el riesgo social que implica es menor. Así también el moderado ya no es educable, es entrenable, pero igual logra ciertos grados de independencia. Si es que la familia no ha intervenido tempranamente, no ha mejorado su nivel de educación, por eso es tan importante el facilitar el ingreso a sistemas de educación y de entrenamiento, suele ser bastante manipulable y estos son pacientes que corren riesgo de desaparecer en realidad. Son pacientes que pueden ser abusados fácilmente, suelen ser objetos de violaciones y en realidad esto se puede prevenir mucho con la educación de la familia, con la intervención temprana de familia. En discapacidad mental, la discapacidad mental no es algo que necesariamente acompañe al paciente permanentemente, puede ser solamente temporal. Por ejemplo, una depresión puede causar discapacidad, ciertamente que sí, con rasgos melancólicos. Y en estos pacientes, claro, la intervención en psicoeducación con el paciente y con la familia también ayuda a mejorar los índices de desaparición que muchas veces terminan en suicidios. Entonces, son intervenciones que se hacen en familia, como yo digo, con cada familia, con cada paciente, uno tiene que tomarse el tiempo de decir cuál es el plan de intervención en caso de que entre en crisis. Y eso es algo que a veces se nos olvida.